Transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, tenemos otros temas también en discusión que son importantes. Queremos aprovechar de saludar a esta hora de la mañana, por ejemplo, para hablar del debate previsional y del estado de la reforma previsional al diputado, quien ha sido también dirigente sindical e integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio por la región metropolitana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles y también aprovecho de saludar a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, diputado, para salir inmediatamente del punto, porque veníamos hablando del asesinato del cabo Palma ayer, y bueno, más tarde vamos a retomar el tema. Sé que este no era el tema de la entrevista, pero aprovechando que lo tenemos acá y de que usted votó en contra de la ley Naín Retamal, ¿qué reflexión puede hacer sobre lo que ha acontecido precisamente después de que ustedes se pronunciaron en contra de esta iniciativa legislativa? Sí, bueno, lo primero que todo es enviar nuestras sinceras condolencias a la familia del oficial Palma. Entendemos esto en el marco de una nueva tragedia más que enluta la institución de Carabineros. Nosotros lo hemos dicho permanentemente, yo lo dije ayer en mi intervención, nadie debiese nunca morir haciendo su trabajo, ni un policía, ni nadie en ningún otro rubro del país. Y lo cierto es que efectivamente tenemos un problema de seguridad que a mi juicio, y creo que lo que ocurre anoche, esta tragedia es una demostración más, estamos tomando medidas que van en una dirección que no se hace cargo del problema. O sea, el hecho de que ayer hayamos votado una iniciativa, que se aprueba una iniciativa como la ley Naín Retamal, y que inmediatamente tengamos una tragedia, nos dice, ¿no?, que efectivamente las soluciones que se están ofreciendo, los titulares que se están entregando muchas veces en los medios de prensa masivos, pero también en matinales, donde se ha agarrado este tema con un criterio punitivista, pero que en la práctica no soluciona el problema, nos parece grave. Entramos en una suerte de espiral donde la única solución en la que estamos pensando no pasa por medidas que realmente pudiesen haber prevenido o evitado o disminuido las posibilidades de enfrentar una tragedia como la que le toca hoy día a la familia del oficial Palma, le tocó antes a la familia del oficial Olivares, Naín, Retamal, etcétera, que son todas tragedias, y esto es lo más grave del asunto, que no se hubiesen evitado si hubiésemos tenido una ley como la ley Naín Retamal antes, ¿no? No las hubiésemos evitado, hubiesen ocurrido igual, y es probable que ocurran situaciones similares si es que no somos capaces de tomar el problema de la seguridad de manera responsable y de manera integral. Y acá, a mi juicio, primero pasa por varias cosas. Una, por condiciones laborales, por herramientas de protección personal adecuadas para la labor policial digamos, que enfrenta el día de hoy la institución policial, por entregar además herramientas investigativas, porque efectivamente los carabineros y carabineras estén resguardados con la cantidad de personal suficiente, y eso requiere una inversión, y eso requiere un trabajo, y eso requiere una reestructuración también en muchas cosas de la institucionalidad, y esos temas lamentablemente no están en la agenda. Y cuando los tuvimos en agenda, que fue por ejemplo a propósito de la reforma tributaria que se cae, donde había una cantidad de recursos muy importantes destinados para la institución precisamente para protegerlos de situaciones como esta, porque, insisto, no hay una legítima defensa privilegiada, no hay penas que hubiesen desincentivado acciones como las que estamos viendo. Eso tiene que ver con un grado de violencia desatada, para lo que tiene que haber herramientas de protección personal y condiciones óptimas para la labor policial que puedan hacerle frente a eso. Y yo lo que quiero señalar con mucha responsabilidad es que la ley que se aprueba ayer, cuando se promulgue, no va a evitar este tipo de situaciones, y eso va a generar una frustración no solo para la ciudadanía, que hoy día necesita certezas en torno a materias de seguridad, sino que además va a ser una frustración para los familiares de las víctimas, en este caso de carabineros que han perdido su vida sin siquiera tener la oportunidad de reaccionar ante los hechos tan violentos que hemos conocido. Sí. Diputado, bueno, vamos a volver al tema que originalmente habíamos concertado para la entrevista, y tratar de explicar también, porque el gobierno se ha implicado en una reforma al sistema de pensiones,
pero nos encontramos a día de hoy con dos dificultades que hacen dudar, por lo menos visto desde afuera, sobre la posibilidad de que efectivamente se pueda avanzar. Por un lado, la decisión de Chile Vamos de no sumarse a la mesa técnica en una primera instancia y en segundo lugar de proponer su propio proyecto de ley. Y ahora el anuncio de la democracia cristiana de no apoyar una de las bases del proyecto del gobierno, que es la de las cuentas nocionales. Aprovecho de contar muy brevemente que las cuentas nocionales son una manera de entender los ahorros previsionales según los cuales el ahorro individual se registra, vamos a decirlo así, de manera formal, pero que no tienen ningún efecto práctico, ¿no? Y por lo tanto implican en espíritu avanzar hacia una suerte de sistema de reparto. ¿Cuál es su mirada respecto a, bueno, a la viabilidad del gobierno de poder avanzar en esto? Si además sumamos, como lo hemos visto durante todo este primer año de trámite legislativo, la minoría que tiene el gobierno en ambas cámaras. Sí, bueno, dos cosas. Uno, efectivamente las cuentas nacionales se han visto cuestionadas en el marco de la mesa técnica, principalmente por la democracia cristiana, en este caso por el diputado Alberto Undurraga, y también por parte del Partido de la Gente. Y en esto hay que hacer una mención respecto de lo que significan las cuentas nacionales, sí, por favor, para efectos de la reforma, ¿no? Y si puede explicar, si puede aprovechar de explicar, diputado, hagamos un poquito de pedagogía también, ¿en qué se diferencia ese criterio de cómo funciona hoy? Sí, lo que pasa es que, a ver, existen dos formas de registro. En este caso, la cuenta nacional que propone la reforma del gobierno para el 6% es una cuenta que también tiene un registro individual. La diferencia es que en vez de estar registrado simultáneamente con la capitalización individual, se hace aparte, porque la lógica del 6% es una lógica de seguro colectivo. Es decir, es un seguro que además cubre ciertos riesgos que se enfrentan durante la vida y que terminan afectando la pensión, que la cotización individual no puede cubrir. Le pongo un ejemplo. Si usted el día de mañana se queda cesante, usted va a dejar de cotizar si está, digamos, trabajando formalmente. Entonces eso significa que ahí hay un riesgo que usted no va a poder evitar, pero que va a afectar su futura pensión porque va a tener lagunas previsionales. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, tiene que ver con tareas de cuidado, tiene que ver con, principalmente, ¿no?, que esto es por una deformación social bastante machista, donde generalmente las labores de cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con la crianza, recaen sobre las mujeres, y eso es algo inevitable, sobre todo además porque existe fisiológicamente el embarazo, y eso va a generar un riesgo que va a afectar la pensión de las mujeres, o que termina afectando la pensión de las mujeres. Entonces el Seguro Social, al generar un registro donde se le reconoce a uno lo que va aportando, también permite ir constituyendo beneficios adicionales que tienen que ver con estas contingencias. Y también hay un beneficio adicional que es lamentablemente es otro riesgo, o más que un riesgo, es una circunstancia del mercado laboral chileno, y es que los salarios son muy bajos, ¿no? Entonces lo que hace también, a través de la cuenta nacional y a través del Seguro Social del 6%, es que la cotización no se reparte de la misma forma, sino que tiene un criterio de redistribución. Eso es muy distinto a pensar en un sistema de reparto. El sistema que propone el gobierno no es un sistema de reparto, es un sistema mixto que mantiene la capitalización individual, pero le agrega un 6% de seguro social. ¿Y por qué planteo esto de la redistribución? Porque la gracia que tiene esto es que para la gente que gana salarios promedio, que son bastante bajos en Chile, recordemos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 500.000 pesos en Chile, esa es la realidad. Bueno, para estos salarios y para los que son por debajo de 1.300.000 pesos, 200.000 pesos aproximadamente, la distribución en la cuenta nacional es distinta que en la capitalización individual, es más positiva. Es decir, en vez de uno recibir una cotización del 6%, alguien que gana 500.000, 600.000 pesos recibe alrededor de un 8, 7,5%. Entonces tiene un aumento. Y recién quienes ganan salarios mucho más altos, que son en promedio muy poquitas personas, básicamente alrededor del 20%, comienzan a tener una ligera reducción, un 5,9, un 5,7, hasta alguien que gana 2,5 millones podría, en vez de recibir el 6%, recibir un 5%, porque no necesita tanto un seguro social como la gran mayoría de los chilenos y chilenas que se enfrentan a un mercado laboral que en la capitalización individual se reproduce con todas sus injusticias, sus falencias, que son varias. Y eso también hay que abordarlo en otras temáticas, pero hoy día tenemos que hacernos cargo a través de la reforma de pensiones. Y lo último que hace es que a través del Seguro Social y del Registro Nacional permite hacernos cargo de algo que con la propuesta de Chile Vamos, y eso podemos entrar a conversarlo después, no se va a resolver, y que al eliminar las cuentas nacionales también tenemos un riesgo de que pueda no resolverse,
que es hacernos cargo de las bajas pensiones que hoy día existen y que van a existir por los próximos 20 años por la gente que ya no cotizó con este 6% adicional del Seguro Social, sino que solo tiene su capitalización individual porque ya jubiló o porque está muy próximo a jubilar, sino va a alcanzar a ahorrar lo suficiente en su cuenta nacional. Por lo tanto, se requiere un beneficio que nos permita subir, no solo con la PGU, sino que un beneficio desde las cotizaciones actuales, con cierto grado de solidaridad, un beneficio. Y lo que propone el gobierno es una garantía de 0,1 UF por mes cotizado, entonces, o una UF más bien por año cotizado. Entonces, eso nos permite llegar a aumentar las pensiones actuales de manera mucho más gruesa que lo podríamos hacer solo en base a impuestos generales. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la propuesta de Chile Vamos, que básicamente deja a los actuales pensionados en la absoluta miseria y los que van a venir en los próximos 20 años. Es una propuesta que solo va a tener un aumento de aquí a 40 años. Ya, o sea, deduzco de sus palabras que si el gobierno se diera en estos puntos no sería posible resolver los problemas de arrastre, ¿no?, que tiene el sistema previsional chileno. Digo, yo creo, y esto es algo, mira, sí. esto es muy importante, yo creo que acá hay apertura a conversar absolutamente todas las críticas, todas las dudas, y en eso hemos estado en la mesa técnica, han sido mesas bastante pedagógicas también para otras fuerzas políticas, no es el caso de la Democracia Cristiana, que ha participado en el debate completo, porque bueno, el presidente de la Comisión de Trabajo es demócrata cristiano, o era, ¿no? Porque ahora lo asumió Juan Santana, que es del Partido Socialista, pero durante todo el proceso de discusión estuvo ahí Alberto Undurraga liderándolo. Pero también ahora se han incorporado independientes, se ha incorporado gente de los independientes social cristianos, se ha incorporado el Partido de la Gente también con propuestas, con dudas. Ellos no habían tenido la posibilidad de participar del debate en la comisión, no son parte de la Comisión de Trabajo. Entonces, ahora esto ha tenido un carácter, creo yo, de nivelación de información, y lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno, y también se lo hemos propuesto a las fuerzas que han ido poniendo alternativas distintas sobre la mesa, nosotros igual lo vamos a hacer, estamos preparando una propuesta que no es exactamente la reforma al gobierno, es decir, queremos poner sobre la mesa también otros elementos que podrían mejorar las pensiones, es que todas estas propuestas las podamos ver en cifras, porque a veces hablamos mucho de conceptos, hablamos, no nos gustan las cuentas nacionales, o queremos ver que haya propiedad individual en un seguro colectivo, queremos que haya heredabilidad. Son conceptos que son válidos, es deseable poder discutirlos en el marco de la reforma, pero no nos dicen cómo afecta eso la pensión. Nadie está diciendo a qué pensión queremos llegar, cuánto podemos mejorar el resultado que la reforma sí nos está entregando. O sea, en promedio las pensiones, lo que nos muestran, los salarios promedio del país suben 200.000 pesos con la reforma del gobierno. O sea, eso es una cifra objetiva que se ha presentado en todos los PowerPoint que ha mostrado el gobierno, tanto en la mesa técnica como en la comisión. Sí. Entonces, perdón, solo para terminar. Lo que nosotros esperamos es que hayan propuestas, veamos qué pasa si sacamos las cuentas nacionales, veamos qué pasa con la propuesta de Chile Vamos y veámoslas en números para que le podamos transparentar a la ciudadanía cómo se afecta a las pensiones. Al final estamos discutiendo un sistema de pensiones. Sí. Bueno, estamos conversando con el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, Andrés Giordano. Diputado, bueno, yo recuerdo que, mira las coincidencias, al día siguiente de que se aprobó el proyecto de ley de 40 horas en uno de los trámites legislativos, entrevistamos acá precisamente al diputado Alberto Undurraga sobre este tema, el tema de pensiones. Y él, invocando, vamos a decirlo así, el modus operandi de la ministra Jara, decía que había llegado como el tiempo de los acuerdos, ¿no? O que era necesario inaugurar el tiempo de los acuerdos. Creo que era más o menos textual. Ahora, el tema es que ese tiempo de los acuerdos se traduzca en que efectivamente se resuelvan los problemas y no se mantenga un statu quo como ha sido en este tema, porque usted sabe bien, en este tema hemos tenido durante varios periodos legislativos proyectos de ley que han tenido por nombre comunicacional, reforma previsional, y los pilares del modelo no cambian, ¿no? Y le pregunto por esto, pero aprovechando al tiro de hacer un puente en nombre del tiempo, porque, por ejemplo, respecto al proyecto de 40 horas, que es un proyecto que ha sido muy apoyado por el sector al que usted representa, muy reivindicado por el gobierno, tenemos análisis como por ejemplo el del economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol, que dice, y lo voy a leer textual, lo que hace este proyecto es profundizar ese margen de maniobra que tiene el empresariado al permitir, por ejemplo, esta suerte de pacto de actabilidad entre las y los trabajadores para extender la jornada a 52 horas extras.
Bueno, le pregunto por el modus operandi o cuál es el límite de los acuerdos, pero también aprovecho de preguntarle por esta crítica que es bastante dura a los alcances del proyecto de ley de 40 horas que hace la Fundación Sol. Sí, sí, por cierto, bueno, hay un hecho de la causa que uno no puede soslayar ni en el proyecto de 40 horas, ni en el proyecto de la reforma de pensiones, y básicamente ninguna de las transformaciones que son parte de la agenda del gobierno del presidente Boric, y es que es objetivo, un dato de la causa, que tiene minoría el oficialismo en ambas cámaras, ¿no? Por lo tanto, es bastante difícil, también comprendiendo que no existe... Yo lo veo esto con pesar, ¿no? No hay Sí. un apoyo social empujando tampoco las transformaciones. O sea, ni dentro ni fuera del Congreso hay una situación muy favorable a las transformaciones como en otros momentos de nuestra historia reciente. Entonces, eso es un problema objetivo que lleva y obliga a generar ciertos grados de consenso, probablemente en cuestiones que no son tan cómodas, ¿no? Que no resultan tan fáciles de resolver. En el marco de las pensiones hoy día se está abriendo un debate sobre las cuentas nacionales y otros factores quizás bien relevantes de la reforma de pensiones. Yo lo que trataría de hacer es que en todos estos debates pongamos sobre la mesa los resultados, porque efectivamente lo que no nos puede pasar es que se realice todo un proceso de conversaciones y termine esto siendo más bien una negociación del área chica, donde finalmente el resultado es peor que la propuesta, ¿no? Como peor no porque la propuesta sea mala, sino porque el efecto que tiene es una pensión menor, y lo que nos interesa o nos debiese interesar es subir las pensiones lo más posible. Entonces, eso por el lado de pensiones. Voy a 40 horas, y en efecto esta circunstancia que yo te decía hace que el proyecto que originalmente presenta el gobierno también tenga modificaciones, muchas de ellas negociadas, ¿no? con sectores de la derecha que fueron muy defensores del proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Y quiero decir esto porque esto se olvida, porque lleva mucho tiempo el proyecto en el Senado, básicamente guardado en un cajón. No se había querido poner, lo sabemos, por el gobierno anterior en tabla, incluso se había anunciado ir al Tribunal Constitucional. Y para qué vamos a recordar frases de ministros que eran bastante ridículas para discutir el proyecto de 40 horas en el gobierno anterior. Y entonces el proyecto que salió de la Cámara, lo que uno olvida es que salió un proyecto muy malo. No es el proyecto que presentó la actual ministra Camila Vallejo o la diputada Carol Cariola. Es un proyecto que contenía medidas de flexibilidad que permitían negociar individualmente con trabajadores y trabajadoras jornadas de hasta 72 horas. Básicamente lo que nosotros sabemos, y eso lo dicen todos los especialistas, los juristas laborales o laboralistas, es que una negociación individual con el trabajador suele ser una imposición del empleador en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno tuvo que poner mucho de su parte para frenar todas estas medidas que son bien regresivas. El proyecto efectivamente hoy día contempla una flexibilidad que no la pidió el movimiento sindical, que no la pidió ni el gobierno, ni la pidió ningún parlamentaria de oficialismo, ¿no? Es algo que incluye los sectores de oposición que representan ciertos intereses del empresariado. Pero yo sí quiero hacer una mención respecto de las críticas. A diferencia de lo que contenía el proyecto, ahora hay una responsabilidad muy grande, una tutela sindical sobre este tipo de medidas. Es decir, no es que, primero, hay algunos errores en la columna de Fundación Sol, yo la leí detenidamente, mi mayor aprecio por cada uno de los miembros de la Fundación Sol, con quienes he trabajado en varias cosas en el pasado, pero creo que hay algunos errores jurídicos. Lo que logró incorporar el gobierno, y esto es un resguardo para una discusión que ya venía zanjada con una flexibilidad brutal, una aberración de flexibilidad, es que sea el sindicato quien la tenga que resguardar. Es decir, si el sindicato dice no a la flexibilidad, no hay flexibilidad. Y eso creo que es una cuestión que es absolutamente destacable. Sí. Por supuesto, le pone una responsabilidad y un desafío a las organizaciones sindicales, pero sí quiero decir que si nosotros hemos dicho muchas veces que la negociación individual es una imposición, no podemos sostener que la negociación colectiva es una imposición. La negociación colectiva es una garantía. Sí, estamos súper pasados, pero solo para precisar, ¿y donde no hay sindicato? Donde no hay sindicato, esto no se puede aplicar, ¿no? No existe esta flexibilidad de poder pactar hasta 52 horas, que no son extraordinarias, sino que una jornada de 52 horas una semana, la que tendría que ser compensada la semana siguiente, ojo, con una jornada de 28 horas. Yo creo que no hay muchos rubros donde esto sea muy aplicable, y yo creo que no hay muchos sindicatos que estarían dispuestos a negociar algo como esto. Pero eso es algo que está también dentro del grado de la autonomía de las organizaciones sindicales, que van a tener que velar porque esta nueva modalidad de flexibilidad que logró imponer la derecha de una u otra forma no se convierta nunca en una forma de precarización.
Diputado Andrés Giordano, bueno, le agradecemos por esta conversación. Vamos a seguir el tema del debate previsional porque es un debate fundamental. Los medios de comunicación y la opinión pública en general no deberían soslayarlo ni minimizarlo. Le agradecemos por esta entrevista. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ahí está Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio por la región metropolitana, integrante de la Comisión de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social, refiriéndose a lo que va a ocurrir o lo que eventualmente podría ocurrir con este intento de reforma previsional que, bueno, está enfrentando las dificultades que hemos descrito, ¿no? Por un lado, la cerrazón de la oposición agrupada en Chile Vamos, que va a presentar durante este mes su propio proyecto de ley, y por el otro lado, la oposición de la democracia cristiana a este concepto de las cuentas nocionales aplicado al 6% adicional, y por lo tanto hay ahí una incertidumbre respecto a qué ocurrirá con la reforma. 8:38, vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar